Ok, parece hermanos que no desayunaron nada, ¿verdad? Buenos días hermanos, ¿cómo están? Eso, así es. Y qué bendición hermanos estar aquí una vez más con ustedes y una vez más gracias pastor, a Viña, pastor Lorenzo por permitirnos estar aquí en esta mañana y es una bendición y qué bendición ver familias aquí llegar y familias jóvenes, niños y a veces vamos a iglesias o hay iglesias, ¿verdad?, donde ya nomás hay una generación y es importante ganar a la familia para Cristo y estar todos como familia juntos, unidos en la iglesia. Y bueno, si pueden ir conmigo hermanos al libro de Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 1. Voy a leer los primeros 8 versículos. ¿Hasta qué hora tenemos aquí, pastor? 11, ok. Ok, bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 1, voy a leer los primeros 8 versículos y luego continuamos. Dice así, Colosenses 1:1, ¿están ahí hermanos? Amén. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, me dijeron, ¿verdad?, que íbamos a tener aquí una sesión, la escuela dominical dividida para varones y me puse a pensar y a orar y a ver, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quería que enseñara y dije, ¿qué quizás unas características de un varón cristiano que podemos encontrar en la palabra de Dios y una vez más, ¿verdad? Al día de ayer pensé lo mismo y encontré, ¿verdad? Al llegar a este pasaje a un varón en las escrituras que se llamaba Epafras, ¿verdad? ¿Sí lo estoy diciendo correcto? Creo que sí, ¿verdad? Epafras, exacto, ¿verdad? Y discúlpenme, a veces se me traba la lengua. Creo que el día de ayer estaba diciendo, mi esposa me corrigió, para eso son las esposas, ¿verdad? Estaba diciendo sinergia y es sinergia, ¿ok? Y este varón, hermanos, nos encontramos aquí una vez más, vemos solamente la palabra de Dios de Epafras, 3 versículos en la Biblia, pero yo creo, hermanos, que podemos encontrar unas características de él que nosotros como varones cristianos deberíamos tener en nuestras vidas. El mundo, hermanos, varones, jóvenes, enseña algo que quizás no necesariamente diferente a la palabra de Dios, pero quizás con otro tipo de filosofía. Me puse a investigar y como una persona de la tecnología busqué en Google, ¿verdad? Cuando uno no sabe algo le pregunta a Google, a Siri o a Alexa, ¿verdad? Y le dan varias respuestas, pero puse ahí, ¿verdad? Y me puse a investigar qué es lo que el mundo el mundo describe o cuáles son características que describen a un varón. Y vi 4 que muchos reportajes o muchas páginas decían y eso es lo que dicen en cuanto a un varón, a un hombre, ¿verdad? Dicen que lo físico es muy importante. Y sí, ¿verdad? Muchas veces uno va a los gimnasios y hay la mayoría, varios son ahí varones que están tratando de agarrar más músculo, más ponerse más
su cuerpo, o sea, más athletic, ¿verdad? Y buscar las formas en poder mejorar su cuerpo. Y quizás es algo importante, pero ellos lo tienen como la cosa número uno. Lo número dos vi que era lo intelectual, qué tan inteligente. Un varón, de acuerdo, ¿verdad? Tiene que ser un hombre quizás de negocios que pueda saber cómo hacer dinero en una manera rápida y es lo que dice el mundo. Y en cuanto a lo emocional, describen que un varón debe saber cómo esconder sus emociones. No puede demostrar mucha emoción. Tiene que estar fuerte para su familia. Y quizás, decía una página, decía ahí, ¿verdad? Quizás tener un amigo con quien se puede desahogar cuando lo necesite. Y luego otra característica importante para los varones es ser una persona interpersonal, saber cómo establecer relaciones. Y yo creo, hermanos, que a lo mejor sí son importantes cualidades en un varón, pero yo creo, hermanos, que la Biblia nos demuestra y nos da ejemplos de varones cristianos con ciertas características. Y al llegar a este pasaje, hermanos, me encuentro, ¿verdad?, con este personaje en el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hermanos, tristemente, nuestra sociedad ha minimizado al varón. No sé si han visto, ¿verdad?, cómo, pero la manera, la filosofía de este mundo y recientemente en los últimos años ha minimizado al varón. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos varones, líderes que se pongan de pie y sean de ejemplo a nuestro mundo, de ejemplo a nuestras familias, de ejemplo a nuestros hijos. Aquí en el Nuevo Testamento, como mencioné, Epafras es mencionado 3 veces. 2 veces aquí en Colosenses y una vez en Filemón. Él era de la iglesia en Colosas y es posible que fue uno de los que ayudó a fundar esa iglesia. Lo vemos porque aquí Pablo dice, ¿verdad?, como habéis aprendido. Vemos que él tenía una posición de liderazgo, que él ayudó ahí la iglesia, de la iglesia de los colosenses. Epafras fue a Roma a visitar a Pablo, quien estaba encarcelado. Y en el libro de Filemón vemos que Epafras fue encarcelado también. Quizás a lo mejor empezó a predicar el evangelio como había escuchado de los discípulos y vemos que también tomó parte ahí de estar encarcelado. Pablo escribe, hermanos, en esta carta a la iglesia de Colosas algunos atributos de Epafras y quiero que los veamos, hermanos, y yo creo, hermanos, que es importante aplicarlos a nuestras vidas. Colosenses 1:7, regresemos ahí, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo dije el día de ayer a los casados y ahora me gustaría decirlo a todos, hermanos, que aquí vemos a un hombre que enseñaba. Dice ahí, ¿verdad?, como lo habéis aprendido. Él fue un fiel ministro de Cristo. Oh, hermanos, como hombres debemos predicar, debemos enseñar la palabra de Dios. Es importante, Dios nos ha mandado a todos a ir y a ser discípulos, predicar el evangelio. Y vemos que Epafras no se quedó callado. Es más, como le dije, yo creo que él fue encarcelado porque él era vocal en lo que él había aprendido. Y nosotros como varones debemos ser maestros, debemos enseñar a nuestros hijos. Yo espero, hermanos, como varones debemos tomar la responsabilidad y no nomás dejarla a nuestra esposa, porque a veces estamos muy ocupados o a veces no hacemos tiempo para tomar con nuestros hijos y pensamos, mi esposa lo hará. De enseñarle la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo y quizás estudiaron la Biblia juntos? Quizás nunca lo ha hecho. Pero Dios nos ha mandado como varones a tomar esa responsabilidad de enseñar a otros,
de enseñar. ¿Se acuerda que en el libro de Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué no vamos ahí? Por si no me cree, y quizás usted dice, no, eso es para las mujeres. Es más, yo creo, hermanos, que se necesitan más varones que enseñen a los niños en las iglesias. Es triste cómo abundan más las hermanas de maestras que los varones. Y yo sé, ¿verdad?, que vivimos en una sociedad donde a veces también tenemos que tener cuidado a quién metemos y esto y lo otro con los niños. Hay que tener cuidado con eso, pero qué bonito es ver una pareja juntos enseñándole a los niños. Pero como le digo, pensamos que eso es trabajo de las mujeres y no. Segunda de Timoteo, ¿ya están ahí? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice así: tú pues, hijo mío, aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego dice aquí: lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga, esto enseña, esto predica a hombres fieles. Luego dice que sean idóneos también para ¿qué? ¿Están ahí? ¿Para qué? Enseñar también a otros. Oh, hermanos, es nuestro trabajo como hombres enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios al mundo, predicar a nuestros hijos. ¿Sabía usted, varón, que usted tiene un ministerio importante, que es ministrar a su familia? Y yo creo que eso también es para pastores. Muchas veces pastores han perdido sus familias por no ministrar a sus hijos y pasar más tiempo en la iglesia y con las familias de otros, y pierden a sus hijos y pierden a su familia porque no enseñaron, no cuidaron de ellos. Y es algo, hermanos, que tenemos que tener cuidado, pero nuestro primer ministerio es nuestra familia. Como hombres debemos predicar la palabra de Dios. Como hombres debemos enseñar a nuestros hijos lo espiritual. Y si usted no está casado, quizás un día Dios le va a dar una familia. Bueno, es algo, ¿verdad?, que yo creo que deberíamos anotar en nuestras mentes, inscribirlo en nuestros corazones, que Dios quiere que seamos hombres que enseñen la palabra de Dios, enseñen lo espiritual. A veces, hermanos, perdemos a nuestros hijos por no enseñarles las profundidades bíblicas, las verdades bíblicas, los principios bíblicos. Somos buenos para enseñar reglas, pero no somos buenos para enseñar doctrinas de la palabra de Dios. ¿Cuántos yo en mi generación quizás ya no están en las cosas de Dios por falta de enseñar palabra de Dios? ¿Se acuerda de aquel rey? Y lo he mencionado, y yo uso esta ilustración varias veces, quizás usted un día me escuche o ya la ha escuchado. Creo que era el rey Josías o Joás, uno de esos dos, uno de las Jotas, que comenzó a reinar a los 8 años, a los 6, 8 años, y estaba debajo del sumo sacerdote, Joaida. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Y qué pasó? Creció, quitó los altares, el rey hizo las cosas correctas de acuerdo a lo que Jehová quería, a lo que Dios quería, y luego de repente muere Joaida, el sumo sacerdote, la figura de papá para este rey. ¿Y qué pasó? Joaida ahora se pone su espalda hacia Dios y se va hacia la idolatría. Empieza ahora a construir templos para otros dioses. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo creo que Joaida, mientras estaba el sumo sacerdote, el que era papá para él vivía bajo sus convicciones, él vivía bajo los principios de ese rey, pero nunca los hizo o nunca los tomó para sí mismo. Y el día que le faltó, ¿qué pasó? Se fue a los caminos de la idolatría. ¿Por qué? Yo creo que quizás sabía las reglas, sabía, ¿verdad?, ciertas cosas, pero nunca las hizo personal. Y a veces nuestros jóvenes, nuestros hijos no hacen esas verdades, esos principios, esos estándares, esas convicciones, algo personal, lo viven porque sus padres le dijeron. Y una de las razones una de las razones claves, yo creo, hermanos, es porque no enseñamos a nuestros hijos. Papá, ¿por qué no hacemos eso? Oh, no lo hacemos porque somos cristianos. Oh, no lo hacemos porque eso no se hace como un cristiano. Y ese es
la respuesta para todos. No lo hacemos porque somos cristianos. No, vaya a la Biblia, enséñele. Pero muchas veces no lo hacemos, hermanos, porque nosotros mismos no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios para enseñarle a nuestros hijos. Entonces vemos aquí, hermanos, a Epafras, que él era maestro. Número 2. Bueno, me estoy adelantando. Y no solamente lo espiritual, sino, hermanos, hay que enseñarle a nuestros hijos lo moral, lo intelectual, las cosas de la vida cotidiana. Muchas veces, hermano, y yo creo, a lo mejor es por lo mismo, la sociedad en que vivimos nos ha hecho personas perezosas. Queremos que los maestros le enseñen todo. Queremos que el pastor le enseñe todo. Queremos que el pastor de jóvenes le enseñe todo, que la escuela le enseñe todo. Hermanos, la responsabilidad para enseñar de parte de Dios fue dada a los padres. Qué feo es. Una vez, hermano, estaba allá en Lafayette y yo recuerdo estar con mi papá y pasamos a una casa de una hermana, y esa hermana estaba cortando el pasto. Y ya la hermana tenía como unos 50 años, 55 años, y no era un pasto, su yarda no era plana, hermanos, tenía una subidita. Y si usted ha cortado yardas, usted sabe cómo se puede batallar con eso. Y recuerdo que mi papá le dijo, hermana, ¿y dónde están sus hijos? Tenía 2 hijos, uno tenía 19 años y el otro 15. No, están en su cuarto. Y, hermana, ¿pero por qué no están acá afuera ayudándole? No, es que ellos no saben cómo cortar el pasto. Imagínense, muchacho de 19, varones, ¿verdad? De 15 años. ¿Dónde está el papá para enseñarle esas responsabilidades? Hermano, ¿su hijo sabe cómo cambiarle una llanta a su carro? ¿Su hijo sabe cómo cambiarle quizás el aceite a su carro? Son cosas necesarias. Yo recuerdo que mi papá tomó tiempo en enseñarme ciertas cosas. Pero a veces, hermanos, ya no lo hacemos. Y es su responsabilidad. Llega un tiempo donde usted, hermano, va a tener que hablar con su hijo en cuanto a ciertos temas. Y a veces no queremos. Pero es su responsabilidad. Si la escuela le enseña esas cosas, le va a enseñar de una manera incorrecta. Por eso tenemos tantos hijos, ¿verdad? Que no son los hijos ninis. Sí saben esa generación, ¿verdad? Sí han escuchado de que ni trabajan, ni estudian, están en la casa. Y es más, ahora hay una generación que no quiere que quiere el dinero fácil. Y he escuchado a varios decir, no, yo no voy a estudiar, yo no voy a trabajar, yo me voy a hacer un influencer, ¿verdad? Donde voy a hacer videos y me va a pagar YouTube, me va a pagar TikTok y lo que sea. Y al final no pueden, ¿verdad? Porque no son populares y no ganan dinero y ahora son mantenidos de sus padres. Y ni estudiaron, ni tienen una carrera, pero es nuestra responsabilidad, hermanos, enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, a veces yo, y no sé, a lo mejor yo fui criado a la manera antigua, pero yo recuerdo que en mis vacaciones, sí, mi papá me daba unas 2-3 semanas de relajarme, ¿verdad? En el verano. Pero luego ya cuando se terminaba ese tiempo, él me llevaba con él. Hacíamos ciertos trabajos, cortábamos la yarda allá y otras cosas. Pero a veces dejamos de hacer nuestros hijos en cama hasta las 2-3 de la tarde. Y no les enseñamos tener un carácter. Ahí a veces la mamá le sigue tendiendo la cama. No, enséñenle lo que él tiene que hacer. Hombres, tenemos que enseñar a otros. Número 2, veo a un hombre que amaba. Colosenses 1:8 dice, quien también nos ha declarado que vuestro amor en el Espíritu. ¿Se acuerda una de las características que el mundo dice de un hombre de esconder sus emociones? No, un hombre tiene que ser fuerte en todo, no tiene que demostrar emoción, es lo que dice el mundo. Pero aquí, hermanos, yo veo a un hombre que amaba. Tenía amor a Dios, amor a su obra, amor a los demás. Dice que también nos ha declarado vuestro amor. Oh, hermanos, tenemos que ser hombres que aman las cosas de Dios, que ama estar en el templo, de ser fiel al Señor. Y más al rato voy a hablar de tener un amor a Dios, de tener un amor por las cosas de Dios. Pero hermanos, como hombres a veces no demostramos el amor que tenemos que demostrar.
Lo decimos, pero no lo demostramos. ¿Cuándo fue varón casado, verdad, que tiene su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que no solamente le dijo a su esposa que la amaba, sino lo demostraba? Hay que ser intencional con las cosas que hacemos. Y yo lo digo eso, hermanos, porque yo sé que también yo fallo y a veces sí nos ocupamos. Y la última persona, y llegamos a la casa y quizás usted tiene niños pequeños y los abrazamos y le damos beso y a nuestra esposa, ¿verdad? A veces no demostramos el amor que tenemos que demostrar a ella. El amor a nuestros hijos, el amor a Dios. Ah, no, somos hombres, no tenemos que demostrar emociones. Bueno, la Biblia dice lo contrario y tenemos que amar. Dice aquí que Epafras demostraba el amor. Dice nuestro consiervo amado que es un fiel ministro, a quien ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muchas veces, hermanos, a veces hay problemas en nuestras familias porque no demostramos amor o lo demostramos de una forma equivocada. Yo conozco a una persona que le compraba todo a sus hijos y esa era la forma en que él demostraba amor. Cualquier cosa que ellos querían o sus hijas querían, eran 2 hijas, ¿verdad? Él se los daba pero luego de repente tuvo problemas con ellas y una se le fue de la casa y otra, ¿verdad? Salió mal también y él una vez dijo, pero yo les daba todo lo que querían. Esa era su manera de demostrar amor. Pero le pregunté una vez, ¿verdad? ¿Usted tomaba tiempo a solas con cada una de ellas? ¿La sacaba? ¿Pasaba tiempo con ellos? Y tristemente él respondió que no, eso es lo que había fallado, el pasar tiempo con esa persona. Si yo amo a mi esposa, hermanos, yo quiero pasar tiempo con ella, ¿o no? Si yo amo a mis hijos, a mi hija, yo quiero pasar tiempo con ella. Si yo amo a Dios, hermanos, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero ser fiel en los eventos, yo quiero participar en cada cosa, ¿verdad?, de la iglesia. Pero muchas veces, hermanos, estamos como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan el pasaje que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos? Decimos que amamos, pero en realidad no hay amor. Y vemos que este hombre, Epafras, demostraba amor. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor a Dios en el Espíritu. Entonces vemos, hermanos, un hombre que enseñaba. Vemos un hombre que amaba. Número 3, vemos un hombre que servía. Colosenses 4:12. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Una vez más vemos un hombre ser mencionado. Dice así, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Luego dice aquí, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vemos, hermanos, un hombre que enseñaba. Vemos un hombre que amaba. Número 3, vemos un hombre que servía. Dice ahí, uno de los preciosos títulos, dice así, hermanos, en el versículo 12, siervo de Cristo. Vemos que Epafras, hermanos, servía, era un siervo. ¿Sabe qué? A veces como iglesia, o a veces hay iglesias, ¿verdad?, que se concentran mucho en tener líderes, y es importante y hay que hacer líderes, y qué bueno, ¿verdad? Es quizás la filosofía de tener personas que se levanten, que puedan organizar, que puedan tener un ministerio, y qué bendición, ¿verdad? Yo creo que hay buenas características de un buen líder, pero ¿sabe qué? La Biblia nunca habla de líderes. Es más, la palabra líder, yo creo que he checado, no está en la palabra de Dios. Dios, hermano, nos ha llamado a ser siervos del Señor. Y el mundo dice, ¿verdad? Busca ser el primero, busca llegar a ser no solamente el supervisor, no solamente el manager, sino que pueda ser el dueño, el presidente de la compañía. Y qué bendición si Dios le permite tener un negocio o establecer su propio negocio y ser líder.
Pero recientemente escuché a alguien decir que su compañía había tenido un éxito grande porque el líder o el presidente siempre se mantuvo humilde con los trabajadores más sencillos, con aquellos que hacían el trabajo feo, quizás aquellos que limpiaban ya que el trabajo era una compañía de construcción, ya que todavía ya venían los que limpiaban y los que quizás les pagaban menos, y él llegaba, estaba ahí con ellos, pasaba tiempo con ellos, les invitaba a veces el almuerzo. Y esa compañía de esta persona ha tenido éxito en una manera increíble, porque se han mantenido, ¿verdad?, humilde. Y hermanos, un siervo es una persona humilde. Busca cómo servir al Señor. No busca ser un líder, no busca tener una posición, sino busca y le pide al Señor, Señor, úsame. Y hermanos, hoy más que nunca hay necesidad, no de líderes, sino de siervos. Aquí vemos a Epaphras que el título de él lo conocían como siervo de Cristo. No dice pastor de la iglesia de tal. No dice doctor tal. Hay personas, ¿verdad?, de que hay pastores inclusive, y espero, ¿verdad?, que no ofenda, pero dice, no, yo no soy un hermano. A mí llámenme pastor. A mí llámenme, y de repente agarra su doctorado y ahí cambia todo, afirma ahí tal y tal, coma, doctor. ¿Verdad? Y hermanos, Dios no busca posición. Dios no busca, ¿verdad?, que seamos alguien conocido. Sino ahí el título de este hombre es siervo de Cristo. Que un día, hermanos, es mi deseo, que un día, cuando ya no esté aquí, que quizás ahí ya no esté aquí presente en alma y espíritu, sino solo el mente del cuerpo, que ahí puedan decir, Noémen es siervo de Cristo. Alguien que sirvió, más conocido por servir al Señor. Dios, hermano, no busca líderes, sino busca siervos. Un verdadero líder, hermanos, no busca posición. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Por qué no vamos a Filipenses? Lo que dice Pablo aquí en cuanto a servir al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Esto es lo que el mundo enseña. Tú busca lo tuyo, tú haces a la mejor persona, tú sube hasta donde puedas. Pero lo que Pablo dice aquí en Filipenses 2:4 dice así, no mirando cada uno por lo suyo propio, contrario a la filosofía de este mundo. Cada quien busca lo suyo y ¿qué voy a ganarme por participar en esto? Una vez dijo alguien, ¿verdad? ¿Y qué me va a dar la iglesia por ir a ganar almas? ¿O me va a pagar la iglesia por ganar almas? No, hermanos, porque es lo que el mundo dice. Cada quien busca lo propio suyo. Pero aquí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por lo de los otros. Servimos a otros. Buscamos cómo podemos ayudar al necesitado, al hambriento. Ayudar y animar al hermano cristiano. Ayudarnos los unos a los otros. Un hombre, hermanos, necesitamos hombres que enseñen a su familia, que enseñen, que prediquen la palabra de Dios. Necesitamos a hombres que amen las cosas de Dios, que amen a los demás. Necesitamos hombres, hermanos, que sirvan en el ministerio. Y hermanos, a veces tenemos miedo a esa palabra de servir. ¿Tú quieres servir al Señor? Pensamos luego que tenemos que dejar nuestro trabajo, tenemos que dejar a todos, ¿verdad? Y solamente enfocarme en la iglesia. Pero hermanos, si usted es salvo, y espero que todos seamos salvos aquí, si no es salvo, le animo, ¿verdad?, que busque a Dios. Dios quiere salvar. Pero Dios, a todos los salvos, nos ha llamado a ser siervos de Él, a ser santos, santificados para su servicio. El llamamiento de siervos, hermanos, no solamente es para los pastores, no solamente es para los misioneros, no solamente es para los maestros. Dios quiere que todos sirvamos. ¿Está sirviendo al Señor, hermano? O nomás venimos a la iglesia, como dice, ¿verdad?, para calentar las sillas o las bancas. ¿Qué está haciendo usted para la obra de Dios? Sabe que un día vamos a ser llamados a cuentas por lo que hicimos para el Señor.
¿Qué fruto usted le ha llevado a Dios? ¿Tiene fruto a su cuenta? Espero que sí. Espero, hermanos, que usted constantemente esté buscando en qué área servir. Porque la verdad, hermanos, que la mies es mucha. En nuestra iglesia, en su iglesia, yo sé. Yo sé que su pastor tiene metas que él quiere lograr para ustedes, para la iglesia. Él quiere ver, ¿verdad?, un ministerio grande, y no para gloriarse, sino para gloriar a Dios. Para que eso sea, para que el nombre de Dios sea glorificado a través del ministerio aquí. Pero no se puede hacer la obra si no hay gente, si no hay varones dispuestos a servir al Señor. Oh, no, es que yo no quiero un compromiso. Bueno, el día de ayer dije, ¿verdad?, que es fácil firmar un contrato con la compañía de celular, con Ford, con Toyota, ¿verdad?, comprar un nuevo carro, con una casa, con el banco. Oh, decimos que no queremos compromiso, pero es fácil comprometernos con las tarjetas de crédito. Ahí sí no la pensamos dos veces. ¿Cómo está sirviendo al Señor? No sé, a lo mejor usted es nuevo y dice, no, apenas llegué aquí. Usted también puede servir al Señor. Hay áreas. Quizás usted tiene aquí ya 5 o 10 años y antes servía y de repente paró. Hermano, anímese, ¿verdad? Dios, hermanos, imagínense que Dios un día diga, no, hoy ya no voy a ayudar a fulano de tal. Hermanos, Dios quiere que le sirvamos de todo corazón. Y no le beneficia a Dios, hermanos, porque Dios puede usar a cualquier otra persona, pero es para beneficio suyo, ¿verdad? Va a ver las bendiciones de Dios y no servimos para recibir bendiciones tampoco. Servimos porque amamos a Dios. Pero las bendiciones ya es una recompensa que Dios nos da. Así como cuando su hijo hace algo, hermano, y le trae contentamiento a usted, ¿no lo quiere recompensar? Cuando le trae su report card, ¿verdad?, donde le dan los grados y de repente ve, ¿no se siente usted a gusto? Porque su hijo está cumpliendo su deber de estudiar, de sacar buenas calificaciones. ¿No le gustaría, verdad, llevarlo a un paseo, a comer quizás, o darle una recompensa? Así es Dios, hermanos, cuando nos ve servir, y por eso vienen las bendiciones de Dios. Pero servimos a Dios, hermanos, porque le amamos. Entonces yo veo un hombre aquí que enseñaba, un hombre que amaba, un hombre que servía. Y número 4, yo veo aquí un hombre que oraba. Colosenses 4:12, seguimos ahí, ¿verdad? Dice, menciona siervo de Cristo. Luego dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Bueno, no solamente necesitamos hombres que enseñen, que amen, que sirvan, sino también necesitamos hombres que oren. Yo creo, hermanos, que la oración es quizás algo difícil para incorporar en su vida, porque se necesita, yo creo, carácter para tener ese deseo de orar al Señor. Y es una de las cosas, yo creo, que menos se hacen como cristianos. Yo puedo leer mi Biblia, ¿verdad?, y empezar en Génesis y quizás pasar una hora leyendo la Biblia y de repente veo algo y me gusta y me empiezo a investigar quién eran los gigantes que dice aquí en Génesis y todo eso. Y puedo pasar horas. Pero yo creo, hermanos, para pasar horas en oración, tiene que tener una pasión de buscar a Dios. Y es algo, hermanos, que quizás a veces no, o que no hacemos, que no practicamos tanto. O somos buenos para pedirle a Dios, y la oración es mucho más que pedir. La parte de pedir es algo pequeño en la oración, yo creo. Pero muchas veces nomás vamos a Dios para pedirle. Y yo creo, hermanos, que la oración debe ser un hábito en nuestras vidas, donde buscamos pasar tiempo con Dios, en comunicarnos con Él. Y Satanás sabe, hermanos, que a veces, ¿verdad?,
usa cosas para alejarnos de la oración, porque Satanás sabe que la oración es una arma poderosa. Déjeme decirle algo, hermanos, que usted necesita intencionalmente hacer tiempo para pasar orando al Señor. Y no solamente cuando comamos, porque muchas veces yo creo que la mayoría tristemente, y puede ser algo cómico y nos reímos, pero tristemente muchos nomás oramos para los alimentos y esa es nuestra oración del día. Pero ¿sabe qué? Cristo quiere escuchar su voz, Dios quiere escuchar su voz. Imagínense, ¿verdad? La oración es tener una comunión con Dios. Y imagínense que su hijo nomás viniera a usted para pedir y pedir y pedir. Y cada vez que habla con usted nomás le sale algo que él quiere. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Que no tienes algo más que platicarme? Nomás vienes hasta a lo mejor nos fastidiaríamos de ellos, ¿verdad? Ay, nomás está fastidiándonos aquí. Pero así a veces somos con Dios, hermanos. Y aquí vemos que Epafras rogaba en sus oraciones. Él oraba por los hermanos. Sí, pedía por ellos, pero yo creo, hermanos, al Pablo decirnos esto de él, yo pienso, hermanos, y sé que este hombre era un hombre de oración. Y mi pregunta, hermanos, es, ¿platicó usted esta mañana con Dios? ¿O se levantó, verdad, y llegó corriendo, verdad, barriendo aquí a la iglesia? ¿O se levantó porque su esposa ya estaba ahí, verdad, y despierta, y despierta, y despierta, viejo, ya tenemos que irnos? Y no pasamos tiempo en oración con Dios. Dice ahí, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Oh, hermanos, espero que usted tenga una lista de oraciones. Que usted ore por su familia. Y podemos pasar mucho tiempo en este pasaje, ¿verdad? Y ver lo que es la oración. La oración no solamente es pedir, sino es agradecer. Es buscar la voluntad de Dios. Es platicar con Dios. Y no lo hacemos. No oramos por nuestros hijos. ¿Cuáles son las necesidades de sus hijos? A lo mejor ni sabe lo que está pasando su hijo. Y pues si no sabe lo que está sucediendo en su familia y con sus hijos, mucho menos, ¿verdad?, va a pasar tiempo en oración. Ora por su pastor. Ora por su iglesia. Y yo creo, hermanos, y es algo que yo he estado practicando. Yo quiero, yo tengo mucho que mejorar en mi vida de oración. Mucho. Yo no soy nadie aquí para hablar de eso. Pero yo creo que de vez en cuando sería bueno orar al Señor y nomás una oración de agradecimiento. Señor, gracias por tus misericordias. Alguien dijo esto una vez, un pastor dijo, cada paso que damos es la gracia de Dios en nuestras vidas. Cada día que nos despertamos, no fue la alarma que nos despertó, no fue el gallo, si usted tiene ahí gallinas y gallos, o el sol, ¿verdad? Sino fue Dios quien nos despertó. Y agradecerle al Señor por las cosas que nos da, por las cosas que no nos da. Y veo aquí, hermanos, un hombre que oraba y muchas veces, hermanos, yo temo que a veces, una vez más, a veces quizás nuestra esposa pasa más tiempo en oración por nuestra familia que nosotros mismos. Que sea un hábito, que sus hijos vean que usted ora, que sus hijos vean que usted se preocupa por tener ese tiempo como familia, quizás en la noche, lo que le llamamos el altar familiar, donde se ora, donde se lee la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Una de las cosas que a mí me ayudó en mantener mi español quizás es que nuestros papás nos hacían leer la Biblia en español. Y yo creo, a lo que yo recuerdo, hermanos, yo creo que yo sé leer español porque comencé leyendo la Biblia en español. Y no recuerdo mucho de mí mismo, pero recuerdo cuando mis hermanas comenzaban a leer y a veces sí se tardaban unos 2 minutos leyendo un versículo de 2 líneas porque estaban aprendiendo. Pero a veces, hermanos, no pasamos tiempo en la palabra de Dios con nuestra familia, en la oración. Y
y no enseñamos a nuestros hijos que oramos. Y es importante, como hombres, orar, demostrar una vida de oración y lo que la oración puede hacer, hermanos. La oración tiene tanto poder. Es más, cuando oramos, si usted un día se dedica a oración, hace unas semanas yo le dije a nuestra iglesia, hermanos, vamos a orar. Y yo sentí, hermanos, y yo vi, no sé si los hermanos sintieron, vieron o se dieron cuenta, pero yo sentí tanta oposición esa semana en cuanto a Satanás, quizás en no orar. Y vi Satanás atacar a ciertas familias de nuestra iglesia. Porque él sabe, hermanos, que la oración es algo poderoso. Tiene un hijo rebelde, ore por él. Tiene alguien que no es salvo, ore por él. Yo tengo una convicción bien firme. En el libro de Mateo habla de cuando dos se ponen a orar por algo, ¿verdad? Que es la voluntad de Dios, Dios la concede. Y yo pienso en mis familias. Tenemos hermanas en la iglesia que sus esposos no son salvos. Y yo le digo, hermana, agárrese de esa promesa, agárrese de la palabra de Dios. Tarde o temprano vamos a ver Dios obrar. Y la voluntad de Dios, hermanos, yo creo es que todos vengan al conocimiento de Él. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Tiene un hijo que se ha apartado, ore por él. Tiene algo en el trabajo que lo ha estado molestando, pídele al Señor. Dice la palabra, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. A veces tenemos muchas cargas, hermanos, que nosotros mismos tratamos de llevarlas y no vamos a poder. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos con esas cargas, con esa ansiedad, con ese problema. Pero a veces no permitimos a Dios ayudarnos. Y vemos aquí, hermanos, que Epafras era un hombre de oración. Dice ahí, ¿verdad? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Vemos, hermanos, el impacto que este hombre tuvo. Era un hombre sencillo. Es más, una vez más veo que nomás 3, 4 versículos de él. No buscó título. Él enseñaba. Él amaba a Dios, las cosas de Dios, amaba las iglesias ahí en esa área del mundo. Y él oraba. Características, hermanos, de un hombre cristiano, de un hombre que amaba a Dios. Sí, el mundo, hermanos, pone ciertas características y yo creo que quizás son buenas, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar saludable con su salud? ¿Quién no quiere ser una persona intelectual, una persona, ¿verdad? Gente se comunique y tengan buena comunicación. Pero yo creo que nada de esto, hermanos, puede ayudarnos si no tenemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿De qué sirve un cuerpezazo, verdad? Si no ama a Dios, si no sirve, si no es un buen testimonio. ¿De qué sirve saber usar sus palabras para tener buenas amistades y comunicaciones si no es alguien, verdad, que busca tener una comunión con Dios? Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser hombres cristianos, hombres que enseñen, hombres que amen, hombres que sirvan a Dios y hombres de oración. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, gracias por su palabra. Señor, yo necesito esto en mi vida. Yo le fallo y lo he fallado en cada una de estas áreas. Ayúdeme, Señor, a poder enseñar a mi familia, a poder enseñar a otros. Ayúdeme a servir, a orar. Ayúdeme, Señor, a ser de buen ejemplo. Ayúdeme a amar a mi esposa, a mi hija, a los hermanos. Ayúdeme a amar su obra. Te pido por cada persona aquí.
Quizás hay alguien aquí que está batallando con una de estas cosas en su vida. Pido que le ayude. Bendiga esta iglesia, Señor. Que esta iglesia sea conocida como aquella iglesia llena de siervos, llena de personas dispuestas a servir. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdenos a aplicar esto a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, hermanos, qué bendición. Esto lo escuché yo desde que fui salvo. Gracias a pastores, ¿verdad?, que nos enseñaron así a tener la importancia de la familia. Mi pastor fue lo primero que yo empecé a escuchar de mi pastor, y a juntarme. Dice, júntate con tu esposa. En ese tiempo mis niñas estaban chiquitas. Dice, júntate con ellas y lee la Biblia, ora a Dios, y miren, ahí estamos siguiendo adelante así. Eso es muy importante, hermanos. No lo tome a la ligera. Haga tiempo, busque tiempo para estar con su familia de rodillas. Yo hasta el día de hoy yo me gozo porque ya en casa estamos nomás mi esposa y yo. Ya toda la familia está afuera, tiene su propia vida, ¿verdad? Pero con mi esposa tenemos un lugar todos los días donde oramos juntos. Y tenemos otro lugar donde ella ora aparte y yo aparte. Porque lo necesitamos, que así es. Hágalo, hermano, es muy importante. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Y hermanos, tenemos 15 minutos de